Bueno, pues voy a intentar explicar todo el tema referente a las cláusulas de rescisión. Creo que es algo que no es muy, si bien no es algo muy complejo ni muy extenso, es todavía no creo que lo sea o no debería serlo, pero sí es algo que va a ser clave y va a ser muy importante en el transcurso de la liga. Bueno, lo voy a hacer aquí desde mi fondo y ante cualquier otra duda, pues también me podéis pedir que haga vídeo de lo que sea. Para hacernos, bueno, ahora con el tema de las cláusulas de rescisión tampoco creo que haya, voy a usar mi equipo de fondo, es algo un poco indiferente, me da igual que se vean las ofertas que tengo en el mercado porque tampoco estoy interactuando con nadie, no he hecho pujas, o sea que, o sea que no me es relevante ni tengo que ocultar nada, o sea que no hay problema por esa parte. Lo que iba diciendo, creo que las cláusulas de decisión no hace falta tampoco muchos conceptos previos, no hace falta conocerlo mucho. Simplemente, pues, ¿qué es una cláusula de decisión? Pues es algo que tienen todos los futbolistas, todos los jugadores que tenemos en nuestra posesión, que es básicamente que, bueno, que en el equipo en el que estés, si tú pagas la cláusula de rescisión de un jugador, el jugador, aunque el usuario, el propietario de ese jugador no quiera, tú puedes, mediante el pago de esa cláusula de rescisión, comprar tú a ese futbolista y quedártelo en tu equipo. ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, eh, aquí en este caso me pone modificar, que es algo que veremos ahora más adelante, que bueno, tampoco tiene tampoco tiene mucho que ver, pero bueno, ¿cómo se paga una cláusula de rescisión? En mi caso, pues creo que para irnos a pagar una cláusula de rescisión, que es algo que no vamos a hacer, solo bueno, pues vamos a poner el ejemplo de cómo sería, no sé, vamos a buscar a un jugador que sea muy barato, en el caso de Moy Gómez creo que efectivamente, bueno, esto es importante, las cláusulas, esto lo introduciré ahora, pero las cláusulas, los jugadores que tengan la cláusula desbloqueada, no te pone aquí ningún mensaje. Cuando los jugadores tienen la cláusula bloqueada, sí que te indica aquí cuánto tiempo le queda de bloqueo a la cláusula y a partir de cuándo se puede abrir. ¿Cómo pagas una cláusula? Pues si tú vas a un jugador en cuestión, te acercas aquí y le das a pagar cláusula. No tiene mucho misterio. No lo voy a hacer evidentemente porque no me interesa pagar la cláusula de este jugador. El concepto yo creo que es muy simple. Las cláusulas son, pues eso, un precio mayor del valor del jugador que lo que hace es que eso, que si tú se la pagas a un usuario por un jugador cualquiera que la tenga abierta, evidentemente, pues tú te puedes llevar al jugador sin ningún tipo de problemas y formará parte a ser propiedad de tu club. Como he dicho, bueno, eh, esto, las cláusulas pueden estar bloqueadas y desbloqueadas y eso en función de qué va. Bueno, pues los jugadores, tú cuando compras a un jugador, o bien porque te ha tocado en la plantilla inicial, que bueno, a todos nos tocó la plantilla inicial, o bien porque lo has comprado en el mercado, o se lo has comprado a otro jugador, o bien porque has hecho una cláusula a otro jugador, pues ese jugador va a tener la cláusula protegida, por así decirlo, durante 2 semanas. 2 semanas desde que hiciste la transacción, desde que lo fichaste. Entonces, pues aquí jugadores que en mi caso tengo desde la plantilla inicial, como es el caso de Nilan, Luis Felipe o Pepelu, no pone ningún mensaje de cláusula desbloqueada porque efectivamente ya tiene la cláusula desbloqueada y si algún usuario de vosotros quiere pagar la cláusula no tendría ningún impedimento para hacerlo, simplemente se vendría a mi jugador y lo pagaría. En los otros casos, pues sí que nos pone aquí la duración del bloqueo de las cláusulas o de la protección de las cláusulas, ¿no? Que bueno, pues dependiendo de cuándo lo fiché, pues las cláusulas le quedan menos o más tiempo para abrirse. En el caso de Cucho, por ejemplo, lo fiché el día primero de mercado, entonces pues le quedan 9 horas, ya que quedan, bueno, por lo menos desde que estoy grabando el vídeo hasta el siguiente mercado, que es el de mañana, 9 horas para que hayan pasado 2 semanas desde cuando lo fiché, porque se tiene en cuenta la hora del reinicio del mercado, que es a las 7 de la mañana. Y bueno, aquí tenemos otros casos de Santiago Mourinho, de Lenormand y demás. Algo de interés, bueno, de lo principal respecto a las cláusulas. Las cláusulas están muy bien, el concepto lo entendemos. ¿Y cómo se calcula el valor de la cláusula de un jugador? Pues bien, esto tiene
dos maneras, se puede calcular en función de dos métodos, por así decirlo, más bien de dos casos distintos. Caso número uno, la cláusula se calcula en función del valor del jugador. Vámonos al caso, por ejemplo, bueno, de Luis Felipe, por ejemplo. La cláusula tiene un valor de que es un porcentaje del valor del jugador. Esto se da siempre que el jugador tenga un valor de mercado actual mayor del que tú pagaste por él en ese momento. Es el caso, Luis Felipe, por ejemplo, pues me tocó, no hay mucha comparación, porque como Luis Felipe me tocó en la plantilla inicial, pues no hay mucho que ver. Pero en el caso de Julián Álvarez, que es un jugador que sí compré, y a día de hoy ha subido 770.000 desde que lo compré, como el valor del jugador ahora mismo es mayor que el que yo pagué por él, el valor de la cláusula se hace en función del valor que tiene actualmente el jugador. En cambio, si nos vamos al caso de Cucho, que es un jugador al que pagué 290.000 más en aquel momento, pagué 290.000 más de lo que vale ahora, la cláusula se le aplica, el porcentaje de la cláusula se le aplica a este valor y no a su valor de mercado. Se le aplica a, como, por así decirlo, al valor más alto entre el valor actual de mercado que tiene el jugador y el precio que tú pagaste por él. Al principio de la liga va a ser más común este caso, el de Julián Álvarez. El de el jugador vale más de lo que tú pagaste por él. Esto va a dejar va a dejar de ser así pues bastante pronto cuando las cláusulas tengan más relevancia, que pues al final acabaremos pagando cláusulas a unos y otros y demás. Pero eso, es importante identificar los dos casos según los cuales se aplica el porcentaje a los jugadores, o sea, según el, el valor inicial al cual se le aplica el porcentaje de las cláusulas a los jugadores. Que si es, bueno, pues lo que he dicho ya, si el jugador vale más de por lo que lo compraste o si el jugador vale menos. Si el jugador vale más, se aplica el porcentaje en función al valor actual y si el jugador vale menos de por lo que lo compraste, pues el valor que tú pagaste por él. ¿Qué porcentajes son esos? Que es algo también muy interesante. Pues para verlo, nos vemos aquí ajustes de liga en el apartado de cláusulas. Son estos de aquí. Para jugadores de 0 € hasta 1,5 millones, 165%. Bueno, aquí podéis leer los porcentajes de eso, los porcentajes que se le aplican al valor o a la cantidad que pagaste por el jugador. Y pues eso, estos son los porcentajes que tenemos. Eh, en principio se pone así porque, hombre, si mantenemos un mismo porcentaje para todos los valores, al final los jugadores caros es muy difícil clausurarlos. Entonces siempre se pone de manera que vayan bajando un poco el porcentaje. Por al final, evidentemente, el 125% de 20 millones, bastante más que el 125% de 1 millón. Pues por ahí lo tenemos visto. ¿Cómo se calcula el porcentaje de los jugadores? Y pues como habéis pensado, si el jugador está subiendo de valor, o bueno, no si el jugador necesariamente está subiendo de valor, sino que su valor cambia, puede ser subir o bajar. Si estamos en el caso, por ejemplo, de Julián Álvarez, que es lo que marca el valor de la cláusula es su valor actual, ya que vuelvo a repetir e insisto con esto, lo compré por menos de lo que vale ahora. Si el jugador sube mañana de valor, su cláusula, su porcentaje de cláusula también va a subir, por lo tanto, su cláusula va a subir. Mañana la cláusula de Julián Álvarez de 20.550.000, bueno, está en tendencia ascendente, por lo tanto, lo más normal es que mañana suba de valor y la cláusula también subirá de valor. Y bueno, y en el caso de que, bueno, esto no lo he explicado, pero creo que es bastante evidente, en el caso de que un jugador, por ejemplo, yo tengo el Cucho, supere el valor porque tú pagaste por él, a partir de ese momento, el porcentaje de la cláusula se le empieza a aplicar se le empieza a aplicar según lo que vale el jugador. Ponte que Cucho ahora mismo vale 6.940.000. Ponte que dentro de 2 semanas Cucho vale 7.400.000. En ese momento, esta cantidad de 7.260.000 es menor al valor del jugador. Entonces, dicha cláusula se aplica
según el valor del jugador, o sea, el supuesto valor del jugador en ese momento, que hemos puesto el ejemplo. Bueno, por esa parte yo creo que bastante bien. Tampoco creo que tenga mucho misterio. Y vamos a explicar ahora lo último, que es cómo puedes subirle tú las cláusulas a los jugadores. Porque no solo, pues, las cláusulas no solo dependen del valor del jugador, la cláusula base, por así decirlo, sí, pero también depende de lo que tú le quieras aplicar lo que tú le quieras aplicar en caso de que quieras defender al jugador, quieras intentar quedártelo, o en el caso de no intentar quedártelo, pero a lo mejor sí te interesa que si se lo van a llevar, que se lo lleven por un mayor precio. Pues lo dicho, partimos de esos porcentajes que he dicho. Y si a ti un jugador te interesa subirle la cláusula porque crees que es atractivo para los demás usuarios o que el valor de su cláusula no refleja lo que tú estás dispuesto a dejar vender a ese jugador, ¿no? Por lo que tú estás dispuesto a dejar vender a ese jugador, tú puedes poner dinero de tu bolsillo para subirle la cláusula y de manera que, bueno, si tú pones este dinero, la cláusula va a aumentar y pues sea en principio menos tentador comprar a dicho futbolista por la cláusula. ¿Esto cómo se aplica? Pues a los jugadores de tu propiedad vienes aquí a modificar. A mí no me deja porque estoy en negativo y esto es algo importante. En negativo, no, mientras estés en negativo no puedes meter dinero en las cláusulas. Pero bueno, ponte que no estoy en negativo. Aquí te va a dar una opción de que ingresar la cantidad de dinero en la cláusula que tú quieras, pues desde 0 € hasta el dinero que tengas, que como máximo. Y te va a actualizar también, esto, vamos, lo podéis ver, sobre todo los que estéis en positivo, lo podéis ver en bueno, en ejemplos de vuestros propios jugadores. Y os va a poner aquí, bueno, lo que estáis ingresando en ese momento y la cláusula futura. El- en esta liga lo tenemos puesto de manera que por cada, bueno, de que lo que tú le metas a la cláusula, se suma el 150% de ese valor. O sea que si tú le metes 1 millón de protección a la cláusula, el jugador, pues la cláusula en sí sube 1,5 millones. En el caso de Luis Felipe, pues si yo le pongo 1 millón a la cláusula, en vez de valer 5,669,000, pues valdría poco más de 6 millones. El porcentaje, lo dicho, es del 150%. Y bueno, yo creo que con eso ya he dicho todo lo importante. Otra cosa, vamos, el último detalle importante es que las cláusulas de rescisión se cierran siempre 24 horas antes del comienzo de la jornada para que, bueno, no te hagan una cláusula de rescisión y te dejen sin equipo 5 minutos antes de que empiece el primer partido, por lo tanto te comerías un -4 o sería catastrófico. Entonces, siempre se cierran los clausulazos 24 horas antes del comienzo de cada jornada. Y tú puedes hacer todos los clausulazos que quieras, siempre que tu economía te lo permita. Yo, como ya he dicho muchas veces y ahora recalcaré, yo creo que no es recomendable hacer clausulazos al principio de la temporada, sobre todo antes incluso de empezar el primer partido de liga, me parece a mí un error bastante importante, pero bueno, a lo mejor, vamos, creo que es algo bastante general, pero en fin, ahora me explicaré. Y lo que he dicho, tú puedes hacer tantos clausulazos como quieras o como puedas, pero tu equipo, o bueno, tu equipo, cualquier equipo, el equipo de cualquier usuario solo puede recibir en el periodo de tiempo de una semana 5 clausulazos como máximo. Si un jugador ha recibido 5 clausulazos en el periodo de tiempo de una semana, no se le permite a los demás usuarios clausular un jugador de este equipo hasta que haya pasado una semana desde que se hizo el primer clausulazo, el clausulazo por el primer jugador de estos 5, ¿no? Que se supone que se le han clausulado. Eh, yo creo que de información ya es todo. Se me ha hecho un poco más largo el vídeo de lo que a mí me gustaría, pero bueno, da lo mismo. Tampoco me he explicado de la manera más, yo creo, más eficiente, pero bueno, al final, para que cada uno lo vea y lo interpreta como quiera. Y como para finalizar, lo que ya he dicho y repetido en muchas ocasiones, eh, yo que vosotros, las cláusulas ni se me pasaría por la cabeza antes de la primera jornada. ¿Por qué? Porque tenemos ingresos limitados, porque es muy difícil sin estar puntuando y sin
saber lo que hacen los jugadores, ganar dinero ya no solo por el mercado, sino pues porque pues, cada jornada también tenemos ingresos económicos. Y entonces, además de que, pues estamos a 3 de agosto, día de hoy, y es bastante fácil encontrar jugadores buenos en el mercado. Hay muchos jugadores libres todavía a día de hoy. Mismamente hoy han salido jugadores interesantes al mercado. Entonces, sobrepagar, porque al final con las cláusulas lo que estás haciendo es sobrepagar una cantidad importante sobre el valor del jugador o sobre lo que como ya he dicho, o sobre lo que el usuario pagó por él. Me parece eso, me parece arriesgado, ¿no? Me parece directamente un error porque hay muchos jugadores libres todavía que son muy interesantes y que pueden cumplir bastante mejor incluso que aquellos que sean clausulados. Y bueno, eso no quita tampoco que a lo mejor en algún caso muy excepcional sí sea recomendable hacer una cláusula. Yo os aviso de que no es lo normal y no es lo más común. En el caso de proteger las cláusulas, sí que lo veo con algo más de sentido, pero tampoco especialmente, porque insisto, o sea, al igual que pagar, si tú pagas una cláusula, estás sobrepagando bastante por un jugador, si tú recibes un clausulazo, al final te sirve de un beneficio y de un ingreso económico muy importante. Y pues yo no recomendaría tampoco en exceso reforzar cláusulas, que sí lo veo algo más recomendable porque, por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de Lemar, que le queda una semana, bueno, cuando aquí dice una semana no dice los días exactos, pero sí, cuando es una semana es alrededor de una semana. Le queda una semana para abrirse la cláusula y el jugador está subiendo 250.000, está subiendo mucho todos los días, entonces a lo mejor si me lo clausulan, a lo mejor yo puedo interpretar que es cierto que va a ser muy fácil rentabilizarlo, ¿no? Entonces yo sí podría meterle algo de dinero, pero esto como caso muy excepcional porque eso, Lemar está subiendo 250.000 al día y al final, matemáticas básicas, en 4 días llegaría al millón de euros que marca la diferencia entre su valor actual y el valor de su cláusula. Pero, pero eso, salvo en casos muy particulares de jugadores que tengan una, una cláusula muy baja respecto a lo que tú creas que puede ganar de valor en ese tiempo. Yo tampoco subiría mucho las cláusulas y lo de pagar cláusulas directamente yo lo tendría prácticamente descartado. Pues eso, creo que ya se ha dicho todo, creo que todo lo importante. En caso de que tengáis alguna duda, ya no solo del tema de las cláusulas, sino de cualquier tema en referencia al Big Wenger, pues me preguntáis y eso, pues lo respondo si es algo rápido, si es algo que requiere además explicación, pues puedo hacer un vídeo también.